Hello, hello guys. Good afternoon. How are you doing? Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Bueno, chicos, esto en general es como una pequeña explicación de los temas que ya hemos visto en clase. Entonces, let's start with the first topic of the, the semester, and it's reflexive pronoun. Well, reflexive pronoun is just another type of pronoun that we have in English or are just in English, and most commonly are used to refer about the same person that is talking about. So, what is a reflexive pronoun? Basically, they refer back to the subject of the sentence. It means that, for example, in Spanish will be like the meaning of mismo. When I say, for example, hago las cosas por mí mismo, yo voy a tal lado por mí mismo. Ah, es que el niño hace la tarea por su propia cuenta, por sí mismo. O sea, estás hablando de la misma persona a la que te refieres en una acción, en un enunciado. Entonces, en realidad, hay un tipo de pronombre para cada pronombre que conocemos, o hay un pronombre reflexivo para cada pronombre que conocemos. Aquí les puse una pequeña lista, miren, donde viene myself, y lo ocupamos cuando hablamos de la persona I, cuando hablamos de you, hablando de singular, hablamos de yourself. ¿Ok? Eso es muy importante. Eh, Aquí vamos a hacer una pequeña nota. Cuando hablamos de singulares o singulars, ocupamos la terminación self. Y cuando hablamos de plurales o plurals, hablamos de la terminación selves, ¿ok? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando hablamos de you singular, recuerden que tenemos dos tipos de you. Un you que habla para ti o para la persona que es tú, y otro you que habla para la persona que es usted o ustedes en este caso. Entonces, cuando hablamos de tú o el you singular, ocupamos yourself, porque es nada más de ti mismo, ¿ok? Una sola persona. Cuando hablamos de yourselves con la VES al final, hablamos de que es de ustedes mismos. O sea, es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero decir, es que tú haces tus cosas por ti mismo, you do your own things by yourself, ¿no? En este caso, si decimos, es que ustedes hacen sus clases, ustedes asisten a clases por sí mismos, you attend to your classes yourselves, all right? Entonces, eso deben tener cuidado. La pronunciación cambia un poco. Cuando hablamos de la terminación self, literal es esto, self. Yourself, myself, himself, herself, itself, all right? Y cuando hablamos de esta terminación de acá, hablamos de la terminación selves, ¿ok? Entonces aquí decimos yourselves, ourselves, themselves, alright. Entonces, se dan cuenta, es una pequeña. Aquí se abre el autocorrector porque tengo el idioma en español, pero no le hagan caso a eso. Entonces, es como una pequeña diferencia. Esta termina con F, yourself, y esta es con VS, que dan una terminación de bzz. ¿Ok? Yourselves, yourself, yourselves. Ok, bueno, una vez que ya vimos esto, en realidad, esto es toda como que la explicación que tenemos sobre este tema de los pronombres reflexivos. En realidad es un tema muy, muy fácil. ¿Y cómo se puede ocupar? Bueno, ¿cuándo los ocupamos? Los ocupamos cuando el sujeto y el objeto son la misma persona o la misma cosa. En este caso, cuando hablamos de cosas o enunciados refiriéndonos a nosotros mismos o a una persona en específico. Por ejemplo, yo digo, es que yo me corté mientras cocinaba. Ese yo me corté lo hacemos muy comúnmente o lo decimos mucho en español, donde decimos, es que, ¿qué crees que me caí? Es que me lastimé o me corté cuando estaba cocinando o me pasó tal cosa, ¿no? Entonces ese me, el verbo, en inglés lo entendemos como esto. I cut myself. I cut myself while cooking. In Spanish will be like, me corté mientras cocinaba. All right? Ahora, otro ejemplo es cuando una persona externa que no sea yo, por ejemplo, ella. She looked at herself in the mirror. Ella se vio a sí misma o a ella misma en el espejo. Entonces, recuerden que puede ser ocupado cuando hablas de que el objeto y el sujeto al que estás hablando son la misma persona o la misma cosa. Ahora, otro pueden ser también para dar un tipo de énfasis o remarcar algo que quieres decir o mostrar que alguien hizo algo solo o por su propia cuenta. Por ejemplo, si yo digo, yo lo voy a hacer solo, ¿no? Ya no necesito ayuda de nadie. I would do it myself. Entonces estoy recalcando que yo, por mis propios medios o por como yo pueda, voy a hacer la acción. Lo mismo, por ejemplo, es que el presidente firmó el documento, pero lo firmó él mismo, o sea, por su propia voluntad, por su propia cuenta. Entonces, prácticamente todo el pronombre reflexivo reside en eso, que hablamos de que es de la propiedad o que es propio de la persona que estamos hablando. También hay algunas expresiones, por ejemplo, aquí, some fixed expressions,
que son comunes al momento de hablar y que en realidad no se refieren como, o más bien a veces son un poco confusas porque, por ejemplo, en este caso no incluyen sujeto, ¿no? Nada más es como una expresión cuando le comentas a alguien de que, oye, compórtate, ¿no? Por ejemplo, que es la primera que tenemos. Behave significa o se refiere al verbo comportar, ¿ok? Entonces cuando decimos behave yourself, es como ya pórtate bien o compórtate. Otro ejemplo que tenemos es cuando decimos, help yourself to some food. ¿Cuándo se ocupa este tipo de oración? Supongamos que un amigo de ustedes, un familiar, los invita a su casa, ¿no? Entonces ustedes asisten a la casa de una persona ajena y esa persona les dice, ¿sabes qué? Sírvete lo que quieras o atiéndete como quieras, ¿no? O agarra lo que quieras de comida, de bebida. Entonces a eso se refiere la expresión help yourself. Si alguien les dice, help yourself to some foods, está diciéndoles que es como, agarra lo que quieras, lo que gustes de comida, sírvete lo que quieras de comida. Si les dicen, help yourself to some drink, entonces sírvete lo que quieras de beber o no sé, es como una frase cordial para decirle a alguien que puede sentirse con la confianza de agarrar las cosas. ¿Ok? Entonces, esos son los tres usos principales de los pronombres reflexivos. Hacer énfasis, hablar de la misma persona, el mismo sujeto, o para algunas expresiones que ya existen en inglés. ¿Cuáles son los comunes o los errores más comunes? The common mistakes to avoid. Pues no ocupar pronombres reflexivos que sean diferentes al sujeto, ¿no? Es decir, yo no puedo decir en español, es que yo voy a hacer la tarea por él mismo. Si no, suena hasta extraño, ¿no? Es lo mismo que sucede en inglés. Cuando decimos, por ejemplo, él invitó a mí, está bien. Pero si decimos he invited myself en lugar de decir me, está mal. ¿Por qué? Porque aquí dice él me invitó. Hasta aquí todo bien. Pero si dijéramos he invited myself, entonces estaríamos diciendo, es que él invitó a mí mismo. Entonces ahí ya no queda, ¿ok? Entonces, otro ejemplo, they told us. Ellos nos dijeron. Está bien, pero si en lugar de ocupar us hubiéramos ocupado ourselves, estaría mal, porque dijéramos ellos nos dijeron a nosotros mismos, o ellos dijeron a nosotros mismos. Entonces, esos son errores muy comunes que no, bueno, que se llegan a cometer. Ahora, el siguiente paso va a ser que este ejercicio, aquí en el video pónganle tantito pausa, porfa, y van a contestar ese ejercicio y es como un pequeño quiz. Nada más lo único que tienen que hacer es completar con los pronombres reflexivos o más bien poner el pronombre reflexivo que corresponda en el espacio que ustedes crean conveniente. Recuerden las reglas o los usos que vimos acá arriba, para cuándo se ocupa, cuándo no, qué sí podemos ocupar, qué no podemos ocupar y contéstenlo, ¿vale? Pónganle pausa al video, chicos, y contéstenlo. ¿Ok? Después vamos al siguiente ejercicio, es el ejercicio número 2. Son cuatro ejercicios nada más, pero esos cuatro ejercicios cuentan con un error cada quien, bueno, cada ejercicio, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es checar cada uno y corregirlo, reescribirlo de la forma correcta, haciendo énfasis en el error o más bien corrigiendo la parte que está mal. Igual lo mismo, por favor, pónganle pausa. Después del ejercicio número 3, igual, elegir la opción correcta. Eso está demasiado sencillo. Nada más, vamos a, por ejemplo, ¿no? En la número 1, yo creo que es esta. La subrayo y la dejo ya, ¿no? Digo, es un ejemplo. Después, una vez que terminamos esos tres ejercicios, vamos a ir a la página del libro, de la página 7 a la página 12. Esas páginas son igual hablando de pronombres reflexivos. Esas ya las habíamos trabajado en clase. Entonces, porfa, igual necesito que se pongan al corriente con esas páginas. Eso es referente al tema de gramática. Esto de acá es una lectura que les voy a dejar por aquí. Ya saben, le pueden ir poniendo pausa. Esta lectura, en realidad, la trabajamos en clase. Es acerca de las tortugas marinas. Necesito, porfa, que la lean. Una vez que acaben de leerlas, van a tener que contestar esas preguntas de acá abajo. Y, ok, voy a hacer una pequeña pausa, chicos, y ahorita vuelvo con el siguiente tema. Ok. Bueno, creo que no sé si el video se haya pausado o no, pero bueno.
vamos a continuar con el siguiente tema. El siguiente tema es correspondiente a la clase número 3 y este tema habla de exclamaciones recuerden que el inglés y el español no son literales. Entonces, si aquí dice exclamation no se refiere a la palabra exclamación es literal, sino se refiere como a frases que uno dice cuando estás como eh, diciendo algo que te sale como un impacto, ¿no? Algo que te genera un impacto y dices, por ejemplo, ah, qué bonito carro, qué bonito esto, qué feo, qué, no sé, etcétera, qué alto, alguna expresión así, ¿no? Ahora, ocupamos how, what, principalmente esas dos, y what a, que es una derivación del what. Comúnmente estas palabras las conocemos como question word o palabras para preguntar. Y el hecho de que lo ocupemos para hacer exclamations en inglés no significa que dejen de serlo. Estas van a seguir siendo question words toda la vida, pero tienen doble uso. Recuerden que hay algunas palabras que se ocupan de dos formas distintas. Bueno, en este caso, la palabra how y what se ocupan igual para dar como ese tipo de exclamaciones o como tipo de frases que podemos decir cuando algo nos causa un impacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O más bien, ¿cuándo ocupamos cada una? Vamos a ocupar how cuando queremos hablar acerca de un adjetivo o un adverbio. Recuerden, los adjetivos son todas aquellas palabras que nos ayudan a describir. Por ejemplo, la palabra rápido, lento, alto, chaparro, gordo, flaco, bonito, feo, ¿ok? Todos esos son adjetivos y los adverbios igual son, por ejemplo, la palabra a menudo, la palabra tarde, la palabra temprano, todas esas son palabras que son adverbios, ¿ok? Entonces, how se va a ocupar con ese grupo que son adjetivos y adverbios y lo vamos a ocupar principalmente para expresar sentimientos fuertes o strong feelings. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? We have a structure for this. The first of all, you have to add the word how. Later, you have to add the adjective or the adverb that you're talking about, the subject, and the verb. For example, how beautiful she looks. Okay, as you can see here, we are talking about first how for saying qué. Okay, ese how en español va a tener un significado de qué. Qué hermosa ella se ve. Ok, ahora, eso es muy, muy importante que tengamos presente. Cuando hablamos de este tema, cuando hablamos de este tema, vamos a colocar primero la palabra how o la palabra en su momento what. Después, en este caso, la palabra que es un adjetivo, un adverbio, el sujeto y luego el verbo. Ok, comúnmente en español la decimos al revés. Qué bonita se ve, ¿no? O qué bonita, y entonces entendemos que vamos a decir, oh, how beautiful looks she. Eso estaría mal. Si se dan cuenta, en todos los ejemplos que tenemos aquí, primero está el sujeto. El sujeto puede ser una persona, en este caso ella, puede ser una cosa, el tiempo, una película, el perro, el maestro, el alumno, etcétera. La persona que sea puede ser una persona, una cosa, es un sujeto. Y después vamos a hablar de la acción que estamos expresando. En este caso, por ejemplo, el número dos, how quickly the time flies, ¿ok? Qué rápido el tiempo vuela, ¿ok? O el tiempo se pasa. How tall he is, ¿ok? Entonces es como vamos a ocupar how para describir principalmente o para hablar de cosas como adjetivos que califican o que nos dicen cómo es una cosa. Ahora, cuando hablamos de what, hablamos de principalmente cosas o estamos hablando de cosas ya sean singulares o plurales. Vamos a ver en los ejemplos para que quede un poquito claro. What a lovely dress you're wearing. Aquí la mayoría dicen, teacher, pero es que entonces, ¿cómo sé diferenciar cuando es what o cuando hablamos de how? La diferencia principal va a ir en, miren, si se dan cuenta, a inicio, cuando nosotros iniciamos a trabajar en inglés, vimos una regla que se llama regla de los calificativos, ¿no? Que es prácticamente esto que les subrayé ahorita. Cuando tenemos una palabra, por ejemplo, vestido, y lovely, que significa encantador, bueno, encantador en cosas, amoroso en personas, ¿no? Entonces, encantador vestido. ¿Qué vamos a colocar primero? En español decimos un vestido encantador, pero recuerden que en inglés se invierte, ¿no? Primero decimos encantador y luego decimos vestido. Entonces, cada que nosotros tengamos una condición de este tipo, donde tengamos una ley o una regla de los calificativos, y primero pongamos cómo es y después pongamos qué es, vamos a ocupar la palabra what o what a. ¿De qué va a depender si es what o what a? What, bueno, what a se va a ocupar para cosas singulares, ¿ok? Para una sola cosa. Vamos a poner aquí un pequeño paréntesis, aquí abajito. What a es ocupado para singulares.
mientras que what nada más es ocupado para plurales. Entonces, es decir, en este caso, por ejemplo, la número uno, estamos hablando de just a dress. Solo es un vestido. O sea, es un singular, por eso ocupamos el what a. En la número dos tenemos what an amazing story that was, ¿ok? Estamos hablando de lo mismo, amazing story. Estamos describiendo cómo fue la historia, ¿no? Entonces, no estamos hablando literal de la palabra amazing, sino estamos hablando de story. This is amazing story. So, en este caso ocupamos what a igual. Recuerde que esta regla de aquí que vamos a ver ahorita, esta ya es basiquísima, esta ya la tenemos que tener súper dominada y no podemos juntar a con una vocal. ¿Por qué? Porque aquí ya nos comete un choque gramatical. De hecho, si se dan cuenta, aquí hasta el Word me lo pone como error. Lo ideal es poner una división entre las dos vocales. What an amazing story that was. Lo mismo pasa en la número 3. What a nice surprise. En este caso, por ejemplo, la número 4. What beautiful flowers. La magia o el tema está aquí en la S, ¿ok? Es plural, entonces no colocamos la letra A y nada más decimos what beautiful flowers, what beautiful cars, whatever you want to say, and the things that you want to say. What terrible weather. Maybe you're wondering, maybe you're asking, like, why in this case we are not adding the word or after what. Tal vez aquí están preguntando de por qué aquí en este caso no colocamos el a, ¿no? Si estamos hablando nada más de uno. Ok. En este caso la palabra weather significa clima y es una palabra que es incontable. No podemos decir climas. La palabra climas no existe hablando de la palabra weather. ¿Por qué? Porque es como si dijéramos, es que el clima hoy está soleado, el clima hoy está lluvioso. Y dijéramos, ¿no? Un ejemplo, es que los climas hoy son, no sé, lluvioso. No se puede hacer cruel a esta palabra. Entonces, por eso es una palabra que es incontable y se queda nada más así. O sea, se considera como si fuera un plural. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con la palabra como agua, como aire, como arena, como el tiempo, como etcétera. ¿Ok? Como esas palabras que son incontables. Bueno, una vez que vimos la explicación de este tema, les voy a colocar aquí unos ejercicios, igual de la misma forma. Bueno, mira, vamos a checar aquí rápido las diferencias. How empatiza se enfoca en la calidad del adjetivo o el adverbio, ¿ok? Principalmente en ver cómo o qué está describiendo, de qué está hablando. Mientras que what se enfoca en la cosa, ¿no? Aquí nada más dice qué inteligente ella es, qué niña tan inteligente ella es, ¿ok? Si se dan cuenta, aquí nada más habla de smart y en el otro caso habla de smart girl. Entonces ya no nada más es smart, ahora ya estamos ocurriendo la palabra girl. Alright, entonces bueno, una vez que ya vimos hasta aquí, vamos a contestar la página de su libro, la página 174, que es justamente sobre este tema. Asimismo, vamos a hacer de tarea o en pendiente la página 84, 85 y 86. Bueno, vamos a contestar de la página 81 a la página 86. Lo que pasa es que estas páginas las contestamos en clase y estas las contestaron sus compañeros en su casa. Entonces, bueno, en su caso van a tener que contestar de la página 81 a la 86 y la página 174. ¿Ok? Bueno, en este caso, ese día hicimos una exposición que nosotros ya no vamos a realizar. Vamos a continuar al siguiente tema. Y bueno, para el siguiente tema, en la clase número 4 continuamos trabajando con otro tema nuevo que es else or else. En- no sé cuánto tiempo. Pausa de grabación. De grabación. Ok, si nos da tiempo todavía. Bueno, recuerden chicos, en dado caso de que lleguen a tener alguna duda, con gusto los puedo apoyar el día sábado. Se acercan conmigo y me dicen, teacher, no sé, tengo duda en este tema, no le entendí la explicación que dio en el video, me gustaría que lo repitiera, me gustaría, no sé, que lo explicara de una forma distinta y yo con gusto les puedo apoyar. Si en caso de que digan, no, no, pues la verdad sí lo entendí bien, pues perfecto, ¿no? Esa es la función. Entonces, bueno, mm, ok, miren. El tema else y or else, si se dan cuenta de la misma palabra, nada más se le agrega la palabra or. Pero esta palabra or hace que el
el significado cambie totalmente o que cambie pues radical, ¿no? So when we're talking about else, we're talking about the function of else, and mainly it goes about adding one thing in addition, other thing different, or just another thing. For example, if I want to say besides, otherwise, in a different way, we can say what else, okay? This is for questions. Sometimes in class, I asked you like, what else? Do you have any other question? Do you have anything else? This word else in Spanish es como la palabra más, ¿ok? Algunas veces en clase les pregunto, ¿qué más? No sé, alguna otra cosa que les pregunte, o tienen alguna otra duda, algo más que quieran decir. Esa palabrita más en español la vamos a ocupar con else en inglés. What else did you see? ¿Qué más viste? ¿O qué otra cosa viste? También se puede ocupar cuando hablamos en pregunta, como lo vemos aquí. What else? O en afirmaciones. Someone else took my seat. Alguien más ocupó mi asiento, tomó mi asiento. I need something else to read. Ocupo algo distinto para leer. ¿Ok? Ok, chicos, entonces prácticamente eso es lo que significa la palabra else. Cuando ocupamos la palabra else, hablamos de la palabra más, ¿no? Dependiendo del significado de cómo lo ocupemos. Recuerden que estas palabras ya las hemos visto anteriormente. Por ejemplo, someone significa alguien. Entonces decimos alguien más. Por ejemplo, también podemos ocuparlo con la palabra some, somebody, ¿no? Que es algo similar. Podemos ocuparlo con la palabra somewhere. Somewhere, ¿qué significaba somewhere? Somewhere es algún otro lugar, ¿no? Entonces, si nosotros decimos somewhere else, es algún otro lugar distinto o algún otro lugar más, ¿no? También podemos ocuparlo con la palabra somehow, de algún otro modo, ¿ok? Entonces, prácticamente con todas las derivaciones de some y any puede ser ocupado else. También podemos ocuparlo con palabras para preguntar como what else, o dónde más, where else, ¿ok? Entonces, esto es lo que significa la palabra else. En realidad es una palabra muy sencilla y que es muy ocupada en el inglés conversacional. Eh, por su otro lado, tenemos la palabra or else. Esta palabra or else funciona como si fuera un tipo condicional. Recuerdan que en su momento vimos una palabrita que era un sí condicional que se escribe if. Bueno, ese if significa sí, literal, ¿no? Cuando decimos, es que si yo hago esto, va a pasar tal cosa, o yo voy a hacer esto si pasa esto, es una condición, ¿no? Bueno, pues or else significa si no, ¿ok? Ese si no, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos, si no haces esto, va a pasar tal cosa. Si no sacas la basura, no sé, se va a llenar el bote. O si no vas a la escuela, vas a reprobar la materia. Si no, ese si no es lo que conocemos en inglés como or else. ¿Ok? So, básicamente se va a ocupar with phrasal conjunction. It means if not, as necessary negative. As I told you before, if not, ¿ok? Muchas veces cuando no sabemos cómo o para qué se ocupa el or else, decimos esto, ¿no? Les digo porque he escuchado a varias personas que dicen, están hablando en inglés y de repente dicen, if you have to go to school, if not, you won't be able to pass the test, ¿no? Y es como, ¿por qué dices if not, no? O sea, recuerden, if not no existe. Lo que ocupamos en lugar de decir if not es or else. For example, you must submit the report by noon or else the client will cancel the project. Debes enviar o debes entregar el reporte al mediodía o si no, el cliente va a cancelar el proyecto. Es como una consecuencia que va a pasar si no haces esto, ¿ok? También se puede ocupar cuando decimos algo que va a ocurrir, ¿no? O es como un tipo castigo o una advertencia, ¿no? Stop running in the house or else, deja de correr en la casa o si no, eso es muy común que luego las mamás mexicanas nos dicen, ¿no? De que, o los papás mexicanos dicen, deja de hacer eso o si no, ya sabemos que ese o si no es una consecuencia negativa, ¿no? Ya sea un castigo, un regaño, etcétera, ¿no? Entonces, hablamos de un punishment. Punishment es un castigo, ¿ok? Un castigo, una llamada de atención, ¿ok? Bueno, pues ahora, en este ejercicio que tenemos aquí, lo mismo van a tener que contestarlo, por favor. Pónganlo, cópienlo en su cuaderno y lo contestan.
van a tener que colocar else o la palabra or else, dependiendo a lo que más como que ustedes crean conveniente. Bueno, por favor y pónganle pausa al video, cópienlo y ese es el ejercicio número uno. En el ejercicio número dos van a tener que realizar correcciones de los ejercicios. Por ejemplo, en este caso, el ejercicio número uno, ¿no? Dice, please be quiet in the library, else the librarian will ask you to leave. Van a tener que leerlo. Si le falla algo, lo van a tener que corregir. En caso de que crean que está bien, lo dejan igual. ¿Va? Es la número uno, número dos, número tres, número cuatro y nada más. Y también vamos a continuar trabajando con las páginas del libro hasta la página 16. En el caso de las páginas del libro, chicos, mientras vayan avanzando sus páginas, me las van entregando en clase, ¿vale? Supongamos que a la siguiente sábado me dicen, teacher, ya tengo hasta la página 16, ¿no? Entonces ya me lo entregan y ya yo lo voy checando. Ahora, ok, chicos, me acabo de dar cuenta que creo que el video no se grabó con el ejercicio o el documento pasado. Entonces, voy a checar el video y en caso de que no, pues ya lo corrijo, ¿vale? Bueno, miren, vamos al siguiente tema. De igual forma, los documentos que ahorita les estoy mostrando se los voy a compartir al grupo de WhatsApp, bueno, para que ustedes lo puedan tener. Pues miren, ahorita se los estoy enseñando aquí, entonces en realidad pues es lo mismo, pero para que ustedes lo puedan tener como tal el Word o el documento en PDF. ¿Vale? Bueno, miren, el siguiente tema que vamos a ver es el tema que es como yo podría considerar el que es un poquito más pesado en cuanto hablamos de gramática y hablamos del tema que se llama reported speech, ¿ok? Reported speech es un tema que se ocupa para dar como un mensaje que tú le das a una persona y que esa persona comenta con otra persona o viceversa, ¿no? Supongamos que una persona le comenta a alguien más y esa persona te dice a ti. Es prácticamente pasar información de una persona en otra, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a ocupar para el report speech? El report speech también se llama indirect speech. Es una forma de, prácticamente, como les dije, ¿no? Como ir pasando la información o lo que alguien dijo a otra persona sin repetir las palabras exactas. O es decir, por ejemplo, es que yo le digo a un amigo, ¿no? Me gusta la pizza. Y luego ese amigo le dice a otra persona, es que él me dijo que a él le gustaba la pizza. Eso es lo que hace report speech. Prácticamente yo les digo en clase que es como si fuera un chisme, ¿no? Chismear con alguien, decirle algo que otra persona te dice, eso es report speech. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos reportes, ¿no? O dos tipos de speech, uno que es el directo y otro que es el indirecto o el reported. Entonces, en el directo literal es lo que la persona dice, ¿no? I am happy. Él dijo, ok, pero literal si se dan cuenta está entre comillas. Esas comillas hacen que literal sea lo que esa persona dijo en su momento. Ahora, en la parte reporte o de la parte indirecta decimos, es que él dijo que él estaba feliz. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aquí el verbo to be en presente, ¿no? I am happy. Cuando lo ponemos en report speech, lo vamos a pasar un tiempo atrás. Es decir, en lugar de que esté en presente, va a estar en tiempo pasado. He said that he was happy. All right? Ahora, usamos told cuando mencionas a la persona que le estás hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Directo. I will call you. Yo te llamaré. Ella dijo hacia mí. Si se dan cuenta, la diferencia principal viene en esto, ¿no? To me. Aquí tenemos el to me y aquí no lo tenemos. Aquí nada más decimos que él dijo, externó al aire, o sea, no le dijo a una persona en directo. Para la forma de reporte o de forma indirecta, decimos que ella me dijo, y aquí es donde ocupamos el told, porque es una persona o hacia una persona en específico. Ella me dijo a mí que ella me llamaría, ¿no? Cambiamos el tiempo will por el auxiliar would y nos da ese efecto del decir, en lugar de decir yo te llamaré, ella me llamaría. Ok, ahora tal vez se están preguntando, bueno, ¿y cómo sé a qué tiempo pasarlo, no? O sea, si está en presente, ¿y cómo lo va a pasar? ¿A qué tiempo va a cambiar? Hay algo que se llama el backshift. Backshift o tense shift, que es como retroceder, y es prácticamente eso, ¿no? Miren, aquí les hice una tabla, o aquí tenemos una tabla, donde vamos a ver si estamos, por ejemplo, hablando de forma directa. Direct speech tense, ¿no?
Bueno, en el report speech directo, estamos hablando en presente. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar a pasado simple. Presente simple cambia a pasado simple. En ejemplo, I eat pizza. He said he ate pizza. Presente simple, pasado simple. Ok. Presente continuo, pasado continuo. Presente perfecto, pasado perfecto. Pasado simple, pasado perfecto. Cuando hablamos del tiempo will o tiempo futuro, vamos a ocupar would. Y cuando hablamos de la palabra can, hablamos de la palabra could. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los cambios que vamos a realizar o cómo se van a efectuar los cambios de auxiliares y de tiempos. No, prácticamente es retroceder un tiempo, si estamos en presente, a pasado. Pasado simple, pues un tiempo más atrás que es pasado, pero perfecto, ¿no? Pasado perfecto. Ok, estamos ocupando will. Vamos entonces ahora con would. Can, could, ¿ok? Bueno, pues también algo muy importante es el cambio de los pronombres, ¿no? Si, no sé, por ejemplo, yo les digo a ustedes, es que a mí me gusta el clima frío. Y después ustedes le quieren decir a otra persona, ¿no? Es que el teacher me dijo que a mí me gusta el clima frío. No tiene sentido, ¿no? Porque en realidad yo dije que a mí, como persona, yo, Irving, a mí me gusta el clima frío. Y si, no sé, por ejemplo, Juanito dice que a Juanito le gusta el clima frío, yo nunca dije eso. Entonces, es un problema de los pronombres, no de sujetos. Por eso es que es muy importante poder ocupar correctamente ese cambio de pronombres. Imagínense, ¿no? Yo siempre les digo en clase, ¿no? Supongamos que el ejercicio de forma directa dice, ah, I like to stay with my girlfriend. Un ejemplo, ¿no? I like to stay with my girlfriend. Y después en la forma de reported, decimos, es que él dijo, he said that, a él, por ejemplo, ¿no? Él dijo que lo correcto sería poner a él, ¿no? He liked to stay with his girlfriend. Eso es lo correcto, porque estamos ocupando el correcto cambio de pronombres. Pero si en lugar de colocar esto y decimos, él dijo que a él le gustaba estar con su novia, decimos, por ejemplo, que a mí me gustaba estar con su novia. Entonces ahí ya cambia totalmente el significado, ¿no? Porque en lugar de decir, es que él dijo que a él le gustaba estar con su novia, porque es novia de él, decimos, es que él dijo que a mí me gustaba estar con su novia. Entonces ahí ya tenemos como que un tema de que, oye, pues es que no es tu novia, no es mi novia, y puede ser como un poco complicado, ¿no? Entonces, para que se eviten problemas, tengan mucho cuidado cuando estén ocupando report speech, principalmente con los sujetos, ¿no? Con los pronombres, hagan el cambio correcto en lugar de que digan yo o en lugar de que digan tú, fíjense bien de quién están hablando para que no sea tema de que digan, oye, pero es que no es esto o algún tipo de malentendido, ¿vale? Bueno, pues esto es prácticamente report to speech. También existen otras palabras, time and place expression changes, que también cambian, ¿no? Supongamos que hoy es día 21 de noviembre, ¿no? Y hoy yo, 21 de noviembre, les digo, es que yo mañana tengo trabajo, ¿no? Mañana voy a trabajar. Y ustedes, no sé, por ejemplo, le dicen a alguien más el día de mañana, es que, ¿qué crees? Que el teacher me dijo que él mañana iba a trabajar. Entonces, ya no voy a trabajar el sábado, por así decirlo, ¿no? O el día 22, voy a trabajar el día 23. Entonces, ahí es un cambio de información que debemos de tener cuidado, porque la palabra mañana ya no es lo mismo mañana de hoy que mañana de mañana. No sé si me voy a entender. ¿Ok? Es lo mismo que sucede en inglés. Cuando digo, por ejemplo, ahora, ¿no? Puede decir, esa hora es para mí una hora día 21 de noviembre, es ahora para mí. Y yo digo, bueno, ahora estoy grabando un video para la clase, ¿no? Pero a lo mejor en una semana van a decir, es que él dijo que ahora estaba grabando un video para la clase. Pues no, porque el video yo lo grabé el 21, no lo grabé otro día. Entonces vamos a ocupar la palabra entonces, ¿vale? Es que él dijo que entonces o en ese momento estaba él grabando una clase, ¿ok? Es lo que debemos de ver. Cuando hablamos de forma directa y ocupamos la palabra ahora, o ocupamos la palabra hoy, o ocupamos la palabra ayer, mañana, vamos a cambiarla a la palabra entonces, en ese momento, aquel día, el día anterior, el día previo, ¿vale? Lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra mañana. Mañana la vamos a cambiar por el día siguiente, al siguiente día, la semana pasada, la semana anterior, la semana previa. Lo más común, ¿no? Cuando decimos aquí.
vamos a cambiarlo por allá o ahí. Esto lo vamos a cambiar por aquello o eso, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, el report speech es algo muy sencillo, nada más debemos de tener cuidado de cómo lo ocupamos. Ahora, todo esto que vimos hasta el momento es para uso de forma afirmativa. Es decir, por ejemplo, I am leaving tomorrow, she announced now. Ah, yo estoy saliendo o saldré el día de mañana, ¿no? Ella anunció entonces. Ahora, vamos a ponerlo. Ella anunció entonces que ella estaría saliendo el día siguiente, ¿vale? ¿Se dan cuenta cómo lo vamos a ir como cambiando? Mañana lo ponemos por el día siguiente y el entonces, el ahora lo ponemos por un entonces, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de forma de pregunta o también otra que puede ser forma de comandos o forma imperativa, cambia un poco la situación. Cuando hablamos de preguntas, vamos a cambiar la forma del orden de las preguntas y vamos a romper, en lugar de, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? ¿A quién le gusta la pizza? Y eso lo estoy preguntando hoy. Y supongamos que ustedes, alguno de ustedes el día de mañana dice, es que el teacher preguntó que a quién le gustaba la pizza, ¿va? Ese que a quién le gustaba ya no es una pregunta, ahora es una afirmación. Vamos a decir, eh, para preguntas que sean de sí y no, bueno, vamos a dejar esto un poquito en pausa y nada más vamos a irnos a esto, ¿no? ¿Dónde está la llave? Es una pregunta que ella hizo. Ella preguntó, ¿dónde está la llave? Ahora vamos a decir, es que ella preguntó que dónde estaba la llave. Entonces, no sé si me voy a entender. Where is the key? She asked. She asked where the key was. Si se dan cuenta, esto ya no es pregunta, eso es una afirmación. ¿Por qué sucede eso? Cuando hablamos de forma directa es pregunta. Cuando pasamos a reporte speech o cuando hablamos de forma de reporte o de forma indirecta, lo ponemos como una afirmación más. ¿Ok? Esto nada más va a suceder cuando tenemos o palabras para preguntar o preguntas con palabras para preguntar, ¿no? Como lo son quién, qué, dónde, cómo, cuándo, etcétera. ¿Vale? Bueno. En caso de que tengamos una pregunta de que sea de respuesta sí y no, o lo que conocemos como una pregunta cerrada, vamos a ocupar la palabra if y la palabra whether, ¿ok? Whether significa lo mismo que if, estos dos son mismo significado, obviamente la palabra cambia, pero significan sí. Recuerden que esto es un sí condicional. Por ejemplo, de forma directa preguntamos, ¿estás listo? Él preguntó. Ahora vamos a decir, es que él preguntó si yo estaba listo. ¿Ok? Ese si yo estaba listo lo vamos a ocupar con un if I was ready. ¿Ok? Aparte de todo esto que estamos viendo, si se dan cuenta, algo que se mantiene es el cambio de los tiempos. Estamos hablando aquí en presente y aquí lo vamos a cambiar a pasado. ¿Ok? De presente pasa a pasado. Ok. Hasta aquí vamos. Espero que todo vaya bien. Espero que ya no tengan o no haya dudas. Recuerden que en caso de que tengan alguna duda me pueden decir y con gusto los puedo apoyar. Ok. Ahora, en caso de los comandos o la forma imperativa, primero hay que recordar, la forma imperativa son órdenes o son enunciados que le das a otra persona como con el motivo de advertirlo de algo, ¿no? Por ejemplo, o de darle como, decirle algo más como una tipo orden, ¿no? Cuando le decimos a alguien, oye, cierra la puerta, porfa, ¿no? Oye, abre la ventana. Oye, mm, no hables tan fuerte. Siéntate, porfa, o levántate, acompáñame, ayúdame, ¿ok? Todas esas son órdenes que no llevan un sujeto y nada más iniciamos con el verbo. Por ejemplo, sit down, ¿no? Siéntate. O, no sé, no toques eso. Don't touch that. Ok, entonces, bueno, chicos, volviendo a este tema, cuando hablamos de forma imperativa, ya recordamos que son oraciones que inician sin sujeto y que nada más dicen el verbo más el complemento, ¿no? Por ejemplo, open the door, close the window, don't touch that, don't sit down there, o whatever, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos cuando lo vamos a pasar a report speech? Vamos a decir, por ejemplo, ¿no? Sit down, the teacher said. The teacher told us to sit down. Entonces, si se dan cuenta, debemos de agregar, ya sea en este caso, un told us, o podemos decir igual, por ejemplo, the teacher said to sit down. La magia o lo principal está en este tú, ¿ok? Si nosotros no colocamos ese tú,
vamos a tener la oración incompleta, va a sonar rara. Si nosotros nada más decimos eso, está mal, ¿ok? The teacher said, sit down, sería to sit down, ¿ok? El maestro dijo, o la maestra dijo que nos sentáramos, ¿ok? Lo mismo pasa, por ejemplo, don't touch that. He warned o he warned. Este warned es el verbo advertir, ¿no? Entonces, es que él advirtió o él me advirtió a mí que no toque eso. Cuando tenemos un don't en oraciones de imperativos, vamos a colocar un not to, ¿ok? He told me not to wait for him. Él me dijo que no lo esperara, él me dijo que no tocara eso, ¿vale? Bueno, así es como vamos a funcionar con la forma imperativa. Ahora vamos a realizar igual unos ejercicios. El ejercicio número uno es este que tenemos aquí. ¿Ok? Van a tener que reescribir la oración dándole un sentido, la report speech. Estas oraciones están en forma directa porque la tenemos entre comillas y la vamos a pasar a forma indirecta. ¿Ok? El ejercicio número dos es algo similar, pero vamos a ponerlo ahora, bueno, en este caso son de preguntas o de comandos, ¿vale? Eh, Aquí mismo vienen las respuestas, entonces porfa contéstenlo sin ver las respuestas y ya después para verificar que están bien, van a checar las respuestas de los dos ejercicios, ¿vale? Eh, bueno, denme un segundo, déjenme cambiar de documento. Ok, chicos, ahora esto fue el repaso que nosotros hicimos o que vimos para nuestro primer examen que ya realizamos, ¿ok? En este caso, yo les recomiendo que hagan esos ejercicios, ya sea que gustan o ya sea que copien todo el ejercicio en su cuaderno o únicamente las respuestas, pero lo que quiero es que lo practiquen para que en caso de que llegaran a haber dudas, lo podamos aclarar, ¿vale? El primer tema es reescribirlo ocupando los pronombres reflexivos. Les voy a poner aquí los ejercicios. Lo pueden tomar ahí fotografía, lo pueden transcribir, ponerle pausa al video. ¿Ok? Bueno, ese es el tema número dos, ocupando how, what y what a. ¿Ok? El tema número tres, ocupando la expresión else. ¿Ok? Y aquí en el número cuatro es ocupando la expresión or else. Número cinco, cambiar de forma de directo a indirecto, que es lo que vimos ahorita en Report Speech. En este caso va a haber una lectura de comprensión, eso fue lo que hicimos. Estas lecturas me tienen que apoyar a realizarlas en clase para que se vayan anexando a su folder y no se vayan retrasando. Y bueno, chicos, chicas, eso han sido los temas que hemos visto hasta el momento, de una forma muy breve. En dado caso de que lleguen a tener duda con algún tema, que hagan algún ejercicio y tengan duda, por favor, coméntenme, lo checamos en clase sin duda, sin tema alguno, ya sea que nos quedemos un ratito extra o entre clases o ya nos ponemos de acuerdo. Lo importante es que ustedes comprendan los temas y como siempre les comento, o sea, yo estoy en total disposición de poder apoyarlos y en dado caso de que tengan dudas, sin tema, lo podemos checar, ¿vale? Muchas gracias, chicos, y nos vemos el día sábado.